Qué alegría tenerte y poder preguntarte fuera de la gestión, porque viste que es distinto cuando uno está en la gestión, las preguntas que te hacen y lo que uno tiene que contestar, la inmediatez. Este tiempo te sirvió para meterte más en la IA, más en la problemática del Estado y la tecnología de un modo más analítico, o mientras estabas en la gestión también te vas el tiempo para eso. No, tenés toda la razón del mundo. La verdad que en la gestión estás en modo hacer, en modo resolver. Y la verdad el año pasado pude incluso volcar en un artículo todo lo que fue el recorrido, que quizás el proyecto más emblemático como es haber colaborado con que Argentina tenga una vacuna frente al COVID-19, una vacuna diseñada y fabricada en Argentina, un emprendimiento público-privado. Y la verdad, en la reflexión encontré 7 conclusiones que me parecía que podían potenciar las políticas públicas. Y sí, es un modo distinto y hoy muy volcado también a transmitir toda la experiencia, porque uno se carga de experiencia y es muy bueno poder transmitir a otros profesionales, a otros que quieran hacer gestión, de qué se trata esos desafíos. Fueron años muy eléctricos, ¿no? A veces se dicen los años perros, que el perro tiene 7 años por cada año nuestro. Bueno, yo creo que el año de funcionario es un año perro en todo sentido, porque a veces no la pasás tan bien, pero sobre todo son años muy intensos y más con todo lo que nos tocó a nosotros. ¿Y te acordás del momento en el que explota el tema de la pandemia y ustedes tienen que salir a generar sin antecedentes? Porque digo, si hay una inundación, uno tiene antecedentes de otras inundaciones, por supuesto que había antecedentes de pandemia, pero estaban primero muy lejos, no eran fenómenos globales, era algo nuevo, tenía una tasa de mortalidad que en todo el mundo se estaba discutiendo. ¿Te acuerdas cómo fue el armado de ese equipo al principio? O sea, voy a usar lo voy a decir. Yo no me imagino la dimensión del quilombazo que es que te llamen y te digan, bueno, hay que hacer algo con esto. ¿Te acordás los primeros pasos que hicieron? Sí, me acuerdo como si fuese hoy. La verdad pasaron ya 5 años, pero me acuerdo muy bien. La primera decisión era si aprovechábamos, si nos íbamos a casa y teníamos la cuarentena como excusa para no hacer nada. Quizás nadie nos hubiese reclamado nada, tampoco. Pero la verdad que viendo a los investigadores, que como todos nosotros se vieron sorprendidos, pero ellos nunca estuvieron desorientados. Siempre supieron que la salida era a partir de un método que hace que la salida sea colectiva, que sea con una fórmula de trabajo, que tenía que ser desde el conocimiento, porque la primera sensación de la pandemia, antes que el choque con el virus, fue la incertidumbre. No sabíamos de qué se trataba. Y ahí la comunidad científica a nivel global tuvo un primer éxito, que fue descifrar de qué se trataba este virus, presentar la información de manera abierta, y desde ahí se empezó a comprender y a encontrar cuál era la pista por donde empezar a generar una respuesta que estimula nuestro sistema inmunológico. Con lo cual, desde el primer momento, la comunidad científica sabía que la vacuna iba a ser la respuesta que resuelva esto. Y el gran desafío en los primeros meses era retrasar que llegue el virus y después mitigar el efecto de la transmisión del virus. Con lo cual, el sistema científico mostró un empuje y una decisión única, y nosotros desde la gestión no podíamos hacer otra cosa que convertirnos en un puente para ese impulso se convierta en soluciones. De otra manera hubiésemos sido un dique que hubiese frenado esa voluntad de hacer. Y por eso la secuencia de resultados estuvo muy en esa lógica. Lo primero fueron los test rápidos para detectar justamente la circulación del virus, después los elementos de protección. ¿Quién se va a olvidar del barbijo del CONICET, ¿no? Una empresa de La Matanza que estaba
pensando en cómo hacer que las toallas no huelan mal cuando las usamos, descubre la nanotecnología, piensa cómo combinar la nanotecnología con esas toallas para que no generen bacterias y se multipliquen, y ahí los encontró la pandemia. Y ahí se les encendió la idea de por qué no hacer barbijos, y fueron un éxito no solo en Argentina, sino a nivel de otros países, y una pyme de La Matanza, de una tecnología madura como es la textil, tuvo una actitud de vanguardia, y mucha gente además sintió que al ser un barbijo del CONICET lo protegía un poquito más que cualquier otro. Y esa tranquilidad y esa certidumbre también brindó la comunidad científica, ¿no? De decir, bueno, hay un método, hay que cuidarse, hay que hacer esto, lo otro, y finalmente lograr que la Argentina entre a un club muy selecto, como lo hemos logrado en materia nuclear o satelital, entrar al club de los países que pueden diseñar y fabricar su propia vacuna. Bueno, realmente a mí me llena de orgullo y me confirma el enorme potencial que tiene el conocimiento para el desarrollo argentino. Bueno, vamos a ese potencial que tenemos. Ahí vos decías, bueno, la salida es colectiva, la ciencia se pone a trabajar. Yo inclusive cubrí casos de laboratorios que estaban destinados a otra cosa, que se pusieron automáticamente a disposición, que revisaron todo lo que podían aportar. Revisaron sus capacidades, y dijeron, bueno, nosotros había uno que estaba con dengue y se puso a hacer otra cuestión y a investigar otra cuestión, y ellos dijeron, bueno, cuando esto pase volvemos, pero ahora todos ahí. Pero hubo decisiones políticas. No quiero que la pregunta suene una emboscada, pero ¿no sentís un poco que con la inteligencia artificial hay una ausencia de la política frente a algo que es pandémico, que tal vez no nos mata, pero nos deja bastante tontos, y está visto esto, que le da muy mala calidad a la democracia, que en algunos países, y desde el 2016 venimos anunciando, cuando se supo lo de Cambridge Analytica, es decir, hay manipulación de elecciones, tenemos problemas cognitivos con nuestros chicos, la escuela no da resultados? ¿No sentís que faltan esas decisiones políticas que ustedes tuvieron sobre la ciencia hoy, sobre la tecnología y la orientación? Está bien, no tenemos que salvar una población de una pandemia que te mata, pero sí que te puede dejar tonto. Mirá, es muy acertado esa idea. Yo lo que veo es que el cambio tecnológico es inevitable, siempre se produce y es muy difícil negarlo o detenerlo, pero lo colectivo, las instituciones, el Estado es el que marca el ritmo de ese cambio y la orientación. Eso no es así. Eso debería ser. Okay. Cuando está ausente, dejás que ese proceso se autoorganice, y no es de la mejor manera, porque si vos no das tiempo, no das posibilidad a llevarte lo mejor de esta etapa a la siguiente, y si vos no das orientación, muchas veces orienta el mercado, porque no es que no orienta a nadie, orienta a alguien, y eso pone las prioridades en lugares donde quizás lo que nos puede dar la tecnología no le sacamos el máximo provecho, y al revés, aumentamos los lados más oscuros o los lados menos meritorios del cambio tecnológico. Entonces me parece que en la pandemia, en los temas y cuando el Estado pudo orientar el esfuerzo tecnológico, la revolución que significó poder hacer vacunas en un año, lo que antes demoraba 10, los cambios regulatorios, el desarrollo de un montón de insumos, cómo cambió nuestra manera de vincularnos con el ocio, con el trabajo, con la familia, con los afectos. Todos esos son cambios que quedaron y que hoy todavía nos acompañan. ¿Ves una similitud con la tecnología, con la IA? ¿Ves una similitud en los cambios de hábitos culturales? Mirá, yo creo que de nuevo la pandemia, como te decía, nos sorprendió a todos. A muchos nos desorientó. Algunos que tenían las herramientas supieron guiarse en ese territorio. Hoy necesitamos identificar a quienes
están sorprendidos pero no desorientados con la IA. Por eso me parece muy importante generar espacios de reflexión, análisis, no entregarnos a un determinismo tecnológico, sino saber que esto es una herramienta y que el cambio tecnológico es como cuando vos juntás dos líquidos de colores distintos, surge una tercera cosa. No todo va a ser IA y no todo lo antiguo va a sobrevivir. Va a haber cambios, ya los estamos viendo, vemos el mercado laboral. Hoy la Argentina es un país que tiene una tasa muy baja de desempleo, pero también es un país que tiene salarios muy bajos. Y esto es consecuencia del cambio tecnológico en un país donde no tenemos las instituciones que regulan el trabajo que quizás necesitábamos. Entonces me parece que el desafío, así está escrito, de todos los que han estudiado el cambio tecnológico desde hace más de 200 años, las sociedades, los países que más sacan provecho, los países que constituyen nuevas ventajas a partir de las olas de cambio tecnológico, son los que logran adecuar distintos planos. El tecnológico, la innovación, pero también la formación, las instituciones que potencian lo bueno y mitigan lo malo. Quien arme ese rompecabezas va a estar en los lugares y van a ser las sociedades que más bienestar construyan a partir de esta nueva realidad que nos toca. Fernando, ¿no deberíamos trabajar menos con tecnología y estamos trabajando más? Digo, cuando el mundo discute la reducción de la jornada laboral, la cantidad de beneficios que trae la economía y el conocimiento, se está produciendo un fenómeno que es la gente que se autoexplota, la gente que trabaja 16 horas y que cree que es un emprendedor, termina ganando $600 y es verdad, puede tener no un patrón visible, pero está prisionero de este tipo de aplicaciones. ¿Cómo ves el futuro de eso? ¿Va a explotar? ¿Cómo lo imaginás? ¿Cómo lo pensás? Mirá, por un lado te doy vuelta el planteo. En el aumento de productividad enorme que generan estas herramientas se la están apropiando un grupo muy pequeño. Nunca hubo multimillonarios del nivel que estamos viendo hoy. La concentración de riqueza que está generando, el valor de mercado que tienen las empresas asociadas a la IA es inédito, nunca visto. Lo que también es cierto que en Occidente, y resalto en Occidente porque lo que pasa en Asia es distinto, hoy tenemos una sensibilidad muy apagada respecto a la desigualdad vertical, los que están más arriba en la escala de riqueza de los que estamos más abajo, y tenemos una sensibilidad hiperdesarrollada con la desigualdad horizontal, ¿no? Lo que le pasa al vecino, al compañero, a quien vive en nuestra cuadra. Entonces, realmente hay muy poco reclamo de esta desigualdad que en cualquier otro momento de la historia hubiese sido escandalosa, ¿no es cierto?, de la fortuna que administra Elon Musk, por ejemplo. Que imaginemos que Henry Ford no solo tuviese una alianza con el gobierno de Estados Unidos en objetivo, sino que hoy Elon Musk está sentado en la Casa Blanca. Ya no es una alianza ficcional o simbólica, es fáctica, ¿no? Toma decisiones y es el empresario que hoy maneja la mayor concentración de recursos en Occidente. Asia me parece que lo está viviendo muy distinto, China está corriendo esta carrera de manera distinta y bueno, me parece que entendemos ahí dos modelos que se están enfrentando. Y sin duda a mí me gusta mucho pensar que siempre en cualquier escenario hay centros y periferias. Y la Argentina tiene que debatirse si está bien resignarse a una periferia en esta etapa o por la capacidad, la cultura, la historia en ciencia podría disputar, no te digo estar en el centro, pero sí participar de una manera mucho más activa y creativa de este momento. Yo creo que sí, porque hoy un desafío clave no es tanto saber responder las preguntas, porque la IA nos supera a cualquiera, pero un elemento distintivo va a ser aquellas sociedades que sepan hacerse buenas preguntas. Las respuestas las da la IA,
las preguntas va a ser lo que distingue. Y yo creo que la Argentina siempre se caracterizó por tener miradas propias, criterios propios, hacer buenas preguntas y no competir en ese multitud de codazos que da quienes quieran responder las preguntas, quienes quieren dar las mejores respuestas, porque hoy la IA sin duda tiene una fortaleza en eso. Tenés una carrera política hecha en la función pública, todo, y suponete que mañana te ofrecen ser ministro y te dan a elegir, ¿qué ministerio aceptarías? ¿Qué ministerio te gustaría ocupar? Mirá, hoy estoy muy motivado y preocupado por cómo el Estado, cómo la gestión pública se puede potenciar con estas nuevas herramientas. Y no es solo informatizar. Tenemos que pensar la protección de datos, tenemos que pensar la llegada de estas herramientas ahí donde no son de interés del mercado, de una suscripción. ¿Cómo está cambiando el acceso a Internet? Pasamos una etapa quizás prehistórica, como conocimos a Internet, donde era gratuita, y estamos entrando en una etapa donde las suscripciones son mandatorias. Acceder a conocimientos que generamos de manera colectiva hoy para las empresas implica poder venderte un servicio que es por suscripción. No le sacás el mismo provecho a la IA si tenés un abono que si la querés usar gratis. Y me parece que estas son todas cosas donde el Estado tiene que... El Estado es una organización de datos, por supuesto. ¿De qué sería el ministro? ¿De Ciencia y Técnica? Y bueno, yo creo que es una categoría, la de los ministerios, que también se podría revisar porque... ¿Cómo se llamaría ese ministerio? Bueno, la economía del conocimiento... Un ministerio de economía del conocimiento. Y le sumaría, sí, en este juego de imaginación y un repensar el bienestar. Porque hoy el desarrollo ya no se puede guiar solo por el PBI per cápita, por una cuestión de bolsillo. Hoy el bienestar, poder desarrollarnos es componentes de hábitat, de salud mental, del equilibrio que vos señalabas perdido entre el ocio y el trabajo. Bueno, me parece que hay un desafío de repensar el desarrollo, si querés, que convoca a la ciencia y la tecnología, que convoca a la tecnología, que convoca a un montón de regulaciones ambientales y que tiene mucho de geopolítica. Entonces, la verdad que me encantaría no ser ministro, pero sí participar de una mesa donde podamos imaginar el desarrollo en estas nuevas claves para que la Argentina vuelva a tener un lugar protagónico y no ser la periferia de la periferia en este tiempo de la IA. No sé si vas a ser ministro, pero imaginemos que sos ministro. Y tuviste la mala fortuna que te toco yo de secretario. Viste como armaban los ministerios que ponía uno cada uno. Bueno, me mandan a mí y dicen, y yo vengo y te digo, mirá, Peirano, me mandan a mí, qué sé yo, no sé. Y yo te conozco de vista nada más. Entonces me vas a dictar las 3 medidas que vamos a tomar, las 3 primeras cosas que llevarías adelante con respecto a la tecnología, con respecto a la educación, con inclusión digital y todo esto que venimos hablando, para cerrar un poco la brecha, para que el mundo empresario también tenga seguridad en cuanto a inversiones. Es decir, ¿cuáles son, cómo imaginás esas medidas que hoy la Argentina necesita para acercarse a ese centro en el que vos querés estar? Porque también es un equilibrio y uno puede, lejos del poder, se ejerce el teorema Bagrini, que si estás lejos, y bueno, propone. Pero otra cosa es cuando asumiste al otro día... y yo anoto, y vos me decís, ¿qué 3 medidas tomarías? Mirá, lo primero que tenemos que reconocer que nosotros tenemos mucha confianza en las políticas públicas y creemos que el Estado es un actor clave del desarrollo, que muchos procedimientos que tiene el Estado están obsoletos. Entonces tendríamos que permitirnos repensar cómo organizamos la acción para del tener Estado un Estado ágil. Sí, y sobre todo relevante. Si no empezamos a transitar un camino peligroso, que es el de la brecha entre los conceptos y las experiencias. Hablamos de las virtudes de la educación pública, pero la experiencia en el aula deja mucho que desear. Hablamos de la salud
y la experiencia en la salita nos asusta. Hablamos de la seguridad y después tenemos todo el día incidentes y desgracias. Entonces me parece que el Estado tiene que ser sobre todo relevante para tener un protagonismo. Entonces hay una suerte de obsolescencia del Estado, una institución, la estatal, que es un resguardo de registros, es el alimento hoy de los procesos de más valor agregado. Tenemos que pensar cómo aprovechamos esos registros en favor de acciones colectivas. Y después nosotros hemos hecho estudios, a mí me ha tocado alguna oportunidad de dirigirlo, donde vemos una pirámide muy preocupante. Solo el 6% de las empresas argentinas tienen la capacidad de saber cómo moverse en este mundo del cambio digital y aprovecharlo. Después hay un 44% de empresas que es como quien quiere subir una montaña, ve dónde está la cumbre, pero no tiene el equipamiento, las herramientas para llegar a esa cumbre. Y después tenemos la mitad de las empresas, el 50%, que no puede ni orientarse en la montaña y mucho menos el desafío físico, conceptual, intelectual de subir y hacer cumbre. Entonces necesitamos un Estado que pueda atender estas tres realidades, potenciar a las que ya están arriba y acompañar a los 450.000 personas, jóvenes, muchos que ya trabajan en la economía del conocimiento, potenciar ese lado de la Argentina, pero también desarrollar un nuevo extensionismo tecnológico que tiene algo de los años 60 y 70 de nivelar la cancha, pero tiene mucho de condimentos nuevos, de llegar y demostrar y acompañar a las pymes para que no se queden atrás en este cambio. Es tan riesgoso negar el cambio como llegar muy temprano, hay que llegar a tiempo. Y muchas veces hay mucha incertidumbre en quién toma decisiones en una pyme, en una empresa, en un sindicato, sobre lo que está pasando. Y la verdad es que tenemos que generar nuevos bienes públicos. ¿Cuáles son los nuevos bienes públicos del desarrollo? Bueno, parte de esto me gustaría pensar y organizar un Estado en términos institucionales que recupere capacidades, porque hoy al Estado lo están destruyendo, lo sufrimos en la Argentina, pero necesitamos superar esto no volviendo para atrás, sino avanzando en un Estado que vuelva a tener los músculos adecuados para ser relevante en las agendas que lo tiene que ser. Si alguien te preguntara si el colapso cuando vemos el apagón en España, cuando, bueno, a vos te tocó un colapso médico y que pasaba por la tecnología y de salud, pero digo, ¿serías capaz de asegurarle que el colapso no es posible, que esté tranquilo a esta intranquilidad que se genera en la gente de ver? Yo veía cómo pegaba la pandemia, el virus en algunos lugares del mundo y acá no había llegado. Y cómo te tenías que preparar. Y siempre que hay un colapso, no sé por qué, se quedan sin papel higiénico todos los supermercados, una locura. No sé cuál es el fanatismo que tenemos con eso, pero es así. Pero España ahora dice, mire, tengo una radio a pila, tengo una linterna, no depende de la energía, llévese una galletita, no sé qué, y preparan un kit. Y eso, de alguna manera, aunque vos no tengas ese apagón, decís, bueno, está pasando, o sea, está pasando en algún lado, le pasa a España, le pasa a Alemania, le pasó a Francia. Digo, ¿cómo crees que estamos con eso? ¿Te atreverías a asegurar que es seguro el mundo? No, me parece que todos vivimos hoy mucho más intranquilo. Un desafío que tenemos es que justamente Occidente está hoy marcado por un hecho que no tiene antecedentes. Gallup constantemente monitorea a los distintos países, estudios de opinión, y encontró una tendencia que se ha consolidado, que hoy los padres creen que sus hijos van a vivir peor. Claro. Eso es algo que, por lo menos desde que se hacen estos estudios, después de la Primera Guerra Mundial y la Segunda, después del proceso de las grandes guerras, no se daba. Siempre la imaginación estuvo asociada a un progreso
donde la siguiente generación iba a vivir mejor que la presente. Y esto cambia el contrato social, cambia los tiempos para hacer las transformaciones. Y es una marca de Occidente, porque en Asia, en una misma casa, en China, hoy están viviendo gente que está ya en su vejez, que vio una China muy pobre, gente que vio la transición y gente hoy que tiene menos compromiso con el trabajo y más voluntad y deseo de ocio porque ve una riqueza que antes no estaba. Entonces me parece que ahí hay un componente geopolítico muy importante de modelos sociales, de desarrollo que tenemos que capturar. Volviendo a lo del kit, a mí me llamó mucho la atención esta combinación de lo viejo y lo nuevo, ¿no? Porque tenga moneda en papel, cuando hoy estamos tan digitales, tan Bitcoin, y dice, no, porque mire, un poco de resguardo tiene que ser, lo viejo no lo descarte todavía, no descarte la radio a pilas, o sea, porque la tecnología hoy avanzó mucho, la innovación todavía no llegó del todo. Hay, por ejemplo, en IA yo creo que la tecnología va más rápido que la innovación. Nos falta todavía el desarrollo de un montón de servicios de hardware especializado, de software especializado para aprovechar estos nuevos modelos de regulaciones, sin duda. Va a venir otra etapa. Estamos viendo apenas el primer momento. Pero ese primer momento llega con toda esta vulnerabilidad y esta debilidad de la prueba y el error también. Y me pareció prudente y un recordatorio de que, como decía antes, no lleguemos ni tan tarde ni tan temprano. Es como una fiesta. Si llegás muy temprano es aburrido. Si llegás tarde encontrás la resaca. Hay que llegar en el momento justo. Y esa es una habilidad y un rasgo de cualquier buena estrategia de desarrollo. Bueno, nosotros tenemos que estar muy atentos y con lo mucho o poco que tenemos deberíamos apuntar a aprovechar. Nosotros lo vimos, hicimos una estrategia de IA en la gestión anterior y vimos que lo menos inteligente era competir en el segmento del análisis de grandes volúmenes de datos. Esa era una carrera que corrían China y Estados Unidos con cheques de $1.000 millones. No era para la Argentina, como tampoco para 198 de los 200 países del mundo. No hay una estrategia nacional inteligente en querer competir en eso. Pero en la formulación de los algoritmos, cuando uno mira con lupa quiénes son los que discuten y aportan ideas, aparecía la Universidad Nacional del Sur, de Bahía Blanca, la Universidad de Rosario, Córdoba, Exactas de la UBA. Entonces, bueno, ahí en la optimización y diseño de algoritmos para hacer correr esos grandes data centers, la Argentina no es irrelevante. Cuando uno quiere hacerle preguntas a toda esta maquinaria de respuesta de la IA, la Argentina no es irrelevante. La Argentina en su momento dio un salto y un cambio de paradigma en educación. ¿Por qué en lugar de seguir sufriendo los problemas que tenemos en matemática, no hacemos una suerte de INVAP pedagógico? Nos animamos a plantear, como se animó en su momento Sarmiento, a una estrategia distinta para un país que necesitaba una rápida educación, alfabetización. Bueno, yo creo que la Argentina hoy está con tensiones que solo se resuelven con una cuota de audacia, que es inventar nuevas estrategias orientadas al desarrollo en esto que estamos conversando. Gracias, muchas gracias.